Bienvenidos a la Hacienda Chenché de las Torres. Somos estudiantes del Instituto Comercial Bancario. Y les presentamos el siguiente documental, con información importante acerca de las haciendas de Yucatán. Acompáñanos en este viaje al pasado. Las haciendas de Yucatán son muestra viva de la historia de nuestro estado. Rescatan la vocación, los oficios y la cultura de la gente que dio vida a un pasado de conquista, de necesidad y también de gloria. Existen una gran variedad de haciendas como testigos de un pasado reciente, como monumentos arquitectónicos en algunos casos, como muestra de lo que ahora se llaman patrimonio histórico o incluso potenciales fuentes de ingreso para el Estado. Los antiguos edificios que albergaron a las haciendas yucatecas constituyen hoy un rico tesoro cultural. Inspiradas en la arquitectura de otros países, entre ellas se encuentra la Hacienda Chenché de las Torres, que se encuentra ubicada en la península de Yucatán, específicamente a 8 kilómetros del municipio de Temax. El estado de Yucatán fue uno de los estados con más alza económica en la década del siglo XIX. El enequén fue el principal recurso para que éste sea reconocida internacionalmente, por ser el principal distribuidor a nivel mundial. Tomando en cuenta el monopolio de los hacendados, los aspectos políticos y sociales como el porfiriato y el gran incremento económico que tuvo el Estado. En la década de 1780 se empezaron a presentar por primera vez quejas por falta de tierras cultivables. Un gran número de modestas estancias de los primeros años comenzó a transformarse en haciendas y ocupar varias leguas cuadradas de territorio, con población residente, edificios grandes y hasta con sus propias capillas. La mayor parte de las tierras quedó destinada sobre todo a cultivos de tipo comercial, maíz y azúcar. Y también a hierbas para el ganado. Los hacendados españoles ya no estaban dispuestos a compartir con las comunidades mayas la tierra, que cada vez era más lucrativa. Es un proceso que dura mucho tiempo, dura aproximadamente 300 años para llegar a tener una hacienda. Con la conquista, en realidad, lo que los españoles nunca tuvieron una propiedad de la tierra de grandes extensiones, se les daban encomiendas. Básicamente era que un individuo que hubiera participado en la conquista resultaba ser a quien se le pagaba un tributo por proteger y catequizar a una población indígena. Es así como van formando un capital, pero no siempre tienen propiedad. De hecho, las leyes les prohibían vivir en los pueblos de encomienda. Y se mezcla también con el sistema de propiedad de la tierra de los mayas, que no era comunal, tenían propiedades privadas también. Los mayas podían vender sus tierras en algún momento, ya fuera entre ellos o a españoles, siempre que no fueran los encomenderos del pueblo. ¿Qué fue lo que pasó? Yucatán lo que nunca fue atractivo para la migración. No había más riqueza que la mano de obra organizada de los mayas. Y entonces se trata de
de hacer una convivencia. Lo que vino fueron pues la producción que necesitaban los españoles para sentirse a gusto como en Europa. Introdujeron cerdo, ganado, no pueden meter trigo, no pueden meter oliva, el clima no les ayuda, pero al menos con unos cuantos productos ya pueden lograr algo, ya pueden comerciar con el resto de los dominios. Hubo una época en la que el cultivo de henequén o fibra de sisal, como algunos la llaman, tuvo un gran auge. Convirtiendo el terreno de la península yucateca en uno de los más ricos y codiciados. Fue a principios del siglo XIX cuando tuvo lugar el inicio de su mayor apogeo. Se establecieron fábricas. Las llamadas haciendas cambiaron el giro de su producción para establecer grandes plantíos y la mercancía comenzó a exportarse al mundo. Para 1880, Yucatán era uno de los estados de mayor solvencia económica en México. El henequén ayudó a los hacendados a amasar grandes fortunas, por lo que se le denominó oro verde, ya que en el estado se producía el 90% de las sogas y bolsas usadas en el mundo. En 1852, don Eusebio Escalante fue el primer yucateco que obtuvo refacción en una importante casa banquera neoyorquina, quedando como exportador de la fibra del henequén. Esta hacienda se dio a conocer durante el auge henequenero, ya que era uno de los principales productores de oro verde. La hacienda Chenché de las Torres proviene del siglo XVIII, en tiempos coloniales, y se hace conocida a partir del auge henequenero. Después de pertenecer a los condes de Miraflores, la familia Manzanilla la compra a la última descendiente de aquellos, la condesa doña Candelaria Peón y Peón. Su estilo constructivo es una muestra de la extravagancia. En la actualidad pertenece a la señora Isabela Kimmerman. Modificada con los planos de una fortaleza medieval europea, en la que destacan dos llamativas torres almacenadas de 15 a 20 metros de altura cada una. La casa de máquinas también forma parte del conjunto neomedieval. En las paredes se puede observar algunos escudos semejantes a los que fueron usados en Alemania e Inglaterra durante el Renacimiento. El edificio conserva aún en sus alrededores los jardines con plantas nativas y una capilla de estilo neogótico. En los muros exteriores, a ambos lados de la puerta principal, lucen los escudos de sus antiguos propietarios, don Álvaro Peón de Regil y doña Joaquina Peón Castellanos, condes de Miraflores. Esta familia llevó a cabo la modificación arquitectónica del inmueble. Las haciendas tienen también un valor altamente arquitectónico. Primero arquitectónico y en segundo lugar por representar el auge henequenero, el oro verde, que es de donde comienza
de 1800 para acá. ¿Qué sucede después? El esplendor del Enequén. ¿Qué pasa con ello? La construcción de esas bellezas arquitectónicas que tenemos como arte colonial. ¿Qué sucede después? El florecimiento de la ciudad de Mérida. ¿Quiénes aparecen con ellos? Don Avelino Montes Linaje y su suegro, el que fue gobernador de Yucatán. ¿Qué sucede después? La creación del Paseo de Montejo. Porque la creación del Paseo de Montejo es gracias a la zona enequenera, ¿no? Si la zona enequenera no hubiera surgido, el Paseo de Montejo no se hubiera fundado. Es creado exprofesamente solo para las haciendas enequeneras. Ningún macehual podía poner sus pies en ese lugar, a menos que sea la servidumbre. Pero es parte de un proceso histórico. Por eso te dicen que ¿qué sucede en Mérida? Una ciudad elitista completamente. En cuanto a los derechos de los trabajadores, muchos eran propietarios de diversas clases de animales domésticos y algunos hasta de unas cuantas cabezas de ganado. Los trabajadores tenían derecho de hacer sus milpas. Sus deudas generalmente se originaban en préstamos para casamientos, bautizos, velorios y fiestas. La condición de los sirvientes acasillados en la hacienda era muy semejante a la de los campesinos en la Europa medieval. No estaba vinculado al dueño, sino a la tierra. Vaya, los trabajadores tenían un salario. Eso de entrada los distingue de la esclavitud. Y no que tuvieran seguro social, pero sí no había tantos trabajadores como para decir, pues que se muera y consigo otro. No era tan sencillo, no había tantos, era un costo también, y muchos hacendados sí cuidaban a sus trabajadores, al grado de decir, tengo un pequeño hospital bastante moderno, pagando medicinas, pagando médicos, pagando incluso enfermeras, o diciendo, tengo un hospital atendido por un grupo de religiosas dedicadas de larga tradición en la enfermería. Había trabajadores permanentes y trabajadores temporales. ¿Qué pasó? Pues obviamente el trabajador temporal al que solo se le paga por el salario y no hay que darle casa, no hay que darle vestido en algún momento, no hay que darle medicinas porque no vive en la hacienda, sino que se va a su pueblo a vivir, pues salía más barato. Y por ahí fue creciendo este número de trabajadores agrícolas y poco a poco, y entre estos también se va creando el descontento, porque no tienen lo que los otros. Bueno, eso también derivaba en cuestión de los trabajadores. Los hacendados, aparte de mantener bien lo que era su hacienda, llegó un punto, aportaron económicamente bastante lo que fue Yucatán. Lo que tengo leído es de que ellos fueron los que trajeron lo que era el ferrocarril para la exportación a los Estados Unidos de la producción. El Enequén era el que daba todo. Yucatán no era una isla, pagaba un impuesto a la federación muy fuerte. Básicamente se dice, era el estado más rico del país. No lo sé, no lo puedo asegurar, o si fue en algún año, pero de que estaba entre los 5 más ricos, segurísimo. ¿Qué ocurría? Que en pocas palabras había mucha atención por parte de Porfirio Díaz hacia Yucatán. Lo que él controla en cierta medida la política, o sea, aquí no hay una reelección,
porque Porfirio ya se está oyendo a los grupos políticos pelearse. En su momento, ¿sabes qué? Te toca, pero haz un arreglo, deja en el puesto a fulano, hay componendas hasta que llega uno al que sí le puede decir, tú te religes, que fue Olegario Molina. Los sirvientes no eran esclavos, pues conservaban ciertos derechos civiles, pero tampoco eran libres, pues estaban arraigados y obligados a prestar servicios sin voluntad. Pero una ciudad marcada, pero así, totalmente, entre lo que viene siendo el esplendor del arte español y lo que viene siendo lo más humillante para los indígenas, para los mayas. El salario no era libremente estipulado. A cambio de casa y parcelas se les exigía injustamente una jornada semanal de trabajos sin remuneración. Es una ciudad totalmente, pero así, bajo el proceso de la jerarquía, la parte poderosa y la parte, pues ya denigrada a los indígenas. Uno de los íconos representativos de todas las haciendas eran los arcos. La casa principal o grande fue llamada la habitación del hacendado. Es de suma importancia para completar el esquema del conjunto de la hacienda, si consideramos que su ubicación fue significativa en el ordenamiento espacial general. Su destacada presencia en gran medida es el resultado de haberse construido centralmente y como remate visual del gran arco de acceso a la hacienda. Principal de la hacienda, el oratorio o espacio destinado al culto se localizó por lo general en uno de sus cuartos cabeceros del corredor frontal, adecuándose al tipo de planta arquitectónica de la misma casa principal, pero garantizando, por su ubicación, su accesibilidad a la población indígena que era el grupo social sojuzgado y mayoritario del asentamiento. La importancia de este espacio religioso en el interior de la hacienda aumenta conforme aumenta su población y crece su economía, siendo uno de los controles ideológicos más efectivos sobre la servidumbre de la hacienda. Posteriormente, la casa principal tiene el tratamiento espacial y frontal de una iglesia aislada, pues su acceso se convierte en frontal y más directo e independiente de la casa, a diferencia de los oratorios, cuyo acceso es lateral por un corredor de la casa.
La capilla conserva el estilo gótico proveniente de la Europa neomedieval. ¿Cómo ve el futuro de la hacienda? ¿Cuáles son sus proyectos hacia un plazo de 20 años? Bueno, pues así más adelante se van a hacer la parte de allá donde está la casa de máquina, se va a hacer un salón para fiestas y pues con todo y servicio, banquetes, todo. Todo para eventos sociales. Todo para eventos sociales. A finales del siglo XIX, la mayoría de los hacendados estaban endeudados debido a la gran expansión de la demanda de la fibra. Esto los obligaba a invertir de inmediato y a comprar nueva maquinaria. Con sus propiedades, como eran las tierras, cultivos, sirvientes y maquinarias. Como garantía y aval, es decir, se creó un círculo vicioso. En 1890, estos hacendados fundaron un sindicato a fin de vender directamente la fibra de Nequén y no depender de las firmas de Estados Unidos ni de los bancos intermediarios yucatecos, pero fracasaron en su intento. A finales de la Primera Guerra Mundial, en 1918, la demanda internacional del Nequén se vino abajo y con ella el auge económico enequenero. A partir de 1920 empezó el declive de la industria enequenera mexicana, ya que en ese entonces se comenzó a exportar fibra desde Brasil, Cuba, Haití y principalmente Kenia y Tanganica. Además, la Revolución Mexicana y la reforma agraria dividieron esas inmensas plantaciones entre los campesinos, con lo que la producción del enequén decayó. En la década de los 50 siguieron funcionando varias haciendas, y al agave se le siguieron buscando posibilidades a través de la creación de organismos, como el Gran Ejido Enequenero, Enequeneros de Yucatán y posteriormente Cordemex. El golpe final fue provocado a finales de los años 60 por el desplome de precios y su desplazamiento por la industria petroquímica. En abril de 1992 cerró Cordemex y con ello, después de medio siglo, el gobierno concluyó su participación en la industria enequenera. Hoy en día, cuando recorremos Yucatán, las altas chimeneas de piedra de las viejas haciendas enequeneras nos sirven de faros y nos guían hasta sus cascos, donde podemos contemplar la arquitectura amplia y sólida de sus edificios, con sus corredores, ventanales, salones y pasillos, sus pequeñas y coloridas capillas, sus enormes dominios y sus majestuosos portones. Visitándolas, resulta fácil viajar al pasado y evocar los días en que las haciendas fueron el centro de un imperio, y en sus salas de máquinas las desfibradoras no paraban de trabajar.